Bienvenidos y bienvenidas al 15º Encuentro Internacional de Periodismo. Nos complace dar inicio a este espacio de reflexión organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia en alianza con la Cámara Colombiana del Libro y que este año tendrá como tema Víctimas y Victimarios, el periodismo en el fiel de la balanza. En esta versión, en relación con Brasil, el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, exploraremos una variedad de temas importantes, desde la relación entre el reggaetón y el periodismo hasta asuntos cruciales como el colonialismo, la naturaleza, los conflictos internacionales y la comunicación gubernamental. Dispongámonos para generar y escuchar diálogos profundos y significativos que definirán el panorama del periodismo en un mundo en constante cambio. En este primer día y como apertura de nuestro encuentro, le damos la bienvenida a Bianca Graulau y a Carlos Andrés Arango Lopera, quienes harán parte del conversatorio Periodismo, Reggaetón al servicio de la denuncia periodística. Bianca Graulau es una periodista independiente de Puerto Rico con una trayectoria de 8 años en medios de televisión como Univisión, ABC, CBS y NBC. Decidió dar un giro en 2020 y comenzó a informar de manera independiente a través de las redes sociales. En la actualidad cuenta con más de 1 millón de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Entre sus trabajos más destacados está el documental Aquí vive gente, publicado en el canal de YouTube de Bad Bunny, en el que aborda temas relevantes como el colonialismo, la gentrificación y el acceso público a las playas en Puerto Rico. Por su parte, Carlos Andrés Arango Lopera es doctor en filosofía y actualmente se desempeña como docente investigador en el programa de comunicación gráfica publicitaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Lidera el grupo de investigación holográfico especializado en comunicación persuasiva y procesos socioculturales. Además de su labor académica, destaca como editor y autor de libros y artículos de investigación en áreas como consumo, música e imaginarios. Recientemente ha centrado su interés en el reggaetón como fenómeno sociocultural. Sin más preámbulos, Carlos Andrés Arango Lopera entrevista a Bianca Graulau, autora de investigaciones que han culminado en sólidas denuncias sobre la corrupción en su país. Una de ellas es la base de El Apagón, video musical de Bad Bunny. Gracias a todas y a todos por estar presentes en este espacio tan enriquecedor. Primero que LeBron, maldita sea, otro apagón, vamos para los bleachers a prender un blog. Sí, ¿verdad? Antes que a Pico le dé un bofetón. Pero creo que la vamos a... Bueno, buenas tardes a los presentes, buenas tardes Bianca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Estamos muy encantados de tenerte. Además, hay como un montón de temas de los que pudiéramos conversar, entonces vamos a tratar como de distribuirlos para que la conversación sea tranqui, fluida y que nos permita sobre todo reconocer el trabajo que tienes y cómo desde tu trabajo se abren horizontes para un montón de cosas que cumples o que tienes, como lo de ser independiente, lo de hacer periodismo investigativo, periodismo de denuncia, lo de saber emplear las redes para movilizar, y luego este asunto tan interesante de conectar, ¿cierto?, como la plataforma de los artistas con los asuntos de denuncia pública. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. ¿Nos oyen bien? ¿Se escucha? ¿Y los de atrás también escuchan bien? ¿Sí? Más o menos, dijeron. Ahí que nos suban un poquito. Ahí. Listo. Bianca,
empecemos, porque hay que empezar por algún lugar, no creo que sea el más lógico, pero alguno tendrá que ser el punto de comienzo. Querríamos saber mucho desde lo vocacional, cuál fue el momento en que fuiste encontrando el periodismo como una opción de vida. Pues mira, yo siempre digo que no es una historia tan interesante porque no fue algo así como que siempre quise ser periodista, sino que llegué a mis años de high school, como le decimos en Puerto Rico, de escuela superior. Ya estaba en el 11, en el 12, tratando de decidir qué iba a estudiar. Y no me interesaba tanto ni la ciencia ni la matemática, pero la historia y la oratoria sí me interesaba mucho. Entonces por ahí fui cogiendo clases de periodismo en la escuela superior y me interesó mucho esta idea de platicar con la gente, conocer sus historias y ya luego compartirlas con una audiencia. Entonces, cuando empecé en la universidad, ya había escogido que quería estudiar periodismo, pero que quería estudiar periodismo mediático, específicamente periodismo audiovisual. Porque toda esta idea de contar historias a través de las imágenes me interesaba muchísimo. Entonces, esos 4 años de universidad estuve practicando. Era parte de la estación local de estudiantes. También practicaba en mis clases, hice mi práctica. Y me encantaba salir a la calle con mi cámara, tomar video, hacer entrevistas y ya luego combinar tanto la escritura con la edición de video para contar una historia. Pero al principio yo pensaba que yo iba a ser una reportera tradicional en los canales de televisión. Esa iba a ser mi trayectoria, ¿no? Empezar en un canal local y eventualmente llegar a las grandes cadenas de televisión en los Estados Unidos a nivel nacional. Pero no resultó así. Y de hecho, en alguno de los podcasts cuentas que habías iniciado ya una trayectoria en esos canales locales y pareciera ser que se iba a hacer como tu desarrollo profesional, pero hubo como algunas cosas que te hicieron girar como a lo independiente. ¿Podríamos hablar un poco de eso? ¿Cómo fue? Sí, claro. Yo hice mi carrera en inglés porque estudié en una universidad de Nueva York, pero empecé mi carrera profesional en español. Entonces, mi primer trabajo fue en una cadena de Univisión. Estaba entre que quería hacer los 2 idiomas, pero todavía le tenía miedo al inglés y pensaba que no podía reportar en inglés. Entonces, empecé en español, donde pensaba yo que me sentía más cómoda. Empecé en una estación bien chiquitita. En total, el equipo éramos 5 personas en esa estación y yo era la única persona que salía de la estación a buscar las noticias con mi cámara todos los días, a entrevistar gente, a grabarme a mí misma y editar mis reportajes para luego presentarlo todos los días a las 5 de la tarde. Yo hacía un reportaje todos los días. Ese fue mi primer trabajo. De ahí me moví a una estación más grande también de Univisión en Sacramento y seguí esa carrera, pero ya empezaba a sentir la incomodidad. Como que sentía que no me gustaba la dirección de las noticias, no estábamos cubriendo las noticias que yo pensaba que eran importantes y era como esa tensión con los jefes de que deberíamos estar cubriendo esto y de esta manera y que no, que esto es lo que hacemos aquí. En ese momento cambio a las noticias en inglés, también buscando abrirme camino de otra manera y me encontraba con la misma lucha con mi jefe, de que quería presentarle la idea de cubrir a las comunidades de una manera diferente, de una manera más cercana. Y para ese momento, ya estamos hablando de 2015, 2016, el auge era Facebook. Y yo decía, ¿por qué no publicamos más en plataformas como Facebook, hablándole a la gente donde ya están consumiendo contenido de una manera más común, de una manera como lo están haciendo tal vez otros proyectos nuevos? Mucha resistencia. Pero como yo siempre he sido un poquito rebelde, yo empezaba a publicar cosas por mi cuenta, como que por el lado. Hacía mi reportaje del día para la televisión, lo presentaba en televisión en vivo y me quedaba después y editaba otro video para las redes sociales. Entonces, como que me estaba cansando de esta resistencia, de estar peleando con mis jefes, me fui de ese trabajo y estuve sin trabajo 6 meses y me fui con una cámara a cubrir reportajes y a publicarlos directamente en Facebook por 6 meses. Pero estaba, como decimos en Puerto Rico, pelá, no tenía chavo. Entonces, para poder ganar dinero a la vez que hacía esto publicando en Facebook, guiaba para una compañía que es como Uber, pero se llama Lyft,
en Estados Unidos, así que yo era chofer por las noches tratando de sacar un poquito de dinero de esa manera y durante el día editaba mis videos para publicarlos en Facebook y esos videos cogieron millones de views. Pero eso no significaba nada porque Facebook no te paga por eso. Simplemente cogían los millones de views. Y ese fue el primer taste, la primera vez que probé lo que sería ser periodista independiente, pero como no entendía cómo monetizarlo, conseguí otro trabajo en otra estación donde estuve un tiempo hasta que me volví a cansar. Ok, o sea que fue una cosa que se dio, como se dice hoy, orgánicamente. Pues como que fuiste encontrando una audiencia y fuiste de cierta forma practicando una forma de contar historias para esa audiencia o como se dice hoy, hacer contenido para esa audiencia. Pero aún faltaba, que creo que es un caso muy repetido, como bueno, y cómo monetizarlo, pues cómo vivir de eso. Pero devolvámonos un poquitico al momento en el que encuentras esa distancia entre las historias que quieres contar pero las que tienes que contar además, dirigido por alguien que seguramente llevaría muchos años en el oficio sacando noticias desechables, si se quiere, pues que cubren el día a día, y seguramente estabas sintiendo que faltaba como profundidad, entonces quisiera que nos contaras, porque podrá ser la historia de muchos colegas y de muchos futuros profesionales del periodismo, cómo fuiste viviendo ese momento en que sentías una distancia entre lo que tenías que hacer, pero los temas, los personajes y las historias que te interesaban. ¿Cómo los fuiste identificando? Pues mira, te puedo dar unos cuantos ejemplos. Cuando yo estaba en Sacramento, donde hay una comunidad de inmigrantes indocumentados y estaba trabajando para un canal en inglés, era difícil convencerles porque era importante hablar de los derechos humanos que se estaban violando en los Estados Unidos en contra de esta comunidad indocumentada. O sea, yo creo que en esa misma estación, cuando se cubrían estos temas, era desde un punto de vista sensacional de cuál es el peligro que representan estos inmigrantes indocumentados, sin ver que el caso que se veía más a menudo era cómo el Estado estaba violentándole los derechos a esa comunidad. Entonces, yo traía la idea de cambiar de tono. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Univisión, yo había cubierto la misma noticia que ese canal para el cual eventualmente me fui a trabajar y lo habíamos cubierto de maneras muy diferentes. Específicamente estoy pensando en un caso de un inmigrante indocumentado que el vecino llamó a la policía para reportar que estaba causando disturbios a la paz. En efecto, lo que pasaba era que el vecino tenía la música, para su parecer, un poco muy alta. Cuando se aparecen los policías a enfrentar a este inmigrante indocumentado, la víctima, el inmigrante, dice que lo violentaron. O sea, que habían utilizado fuerza excesiva en su contra, se lo llevaron preso y lo mantuvieron preso por varios días por un cargo tan sencillo como disturbio a la paz. Esta es la historia que conocíamos hasta el momento, ¿no? Yo desde Univisión lo cubro desde una perspectiva diferente, ese canal en inglés lo cubre desde la perspectiva de que estos inmigrantes son peligrosos. Ahora, nos adelantamos unos cuantos meses cuando se revela que hay video de una cámara de seguridad de este enfrentamiento, donde se evidencia que estos policías en efecto habían cogido a esta persona y lo habían restrayado, como decimos en Puerto Rico, y habían utilizado violencia en su contra. Entonces, ahí hay una distinción bien importante de cómo uno se acerca a una noticia como esta desde la perspectiva de que esta es una persona peligrosa y violenta versus qué responsabilidad tiene el Estado y qué mérito puede tener lo que esta persona está diciendo que sucedió en su contra. Cuando sale el video, esto se convierte en un caso judicial, la familia demanda al Estado por haber utilizado violencia excesiva y terminan ganando el caso. Esto es un caso que cuando yo lo traigo, una vez cambio de trabajo y me voy a la estación en inglés, yo traigo este caso para decir, oye, deberíamos cubrir esto, ¿qué ha pasado con este caso? Y la respuesta fue, no, esa gente se lo buscó. Esto es dentro de una estación de noticias, esta es la mentalidad, donde yo tengo una jefa que dice,
Eso así son, esos ilegales, se lo buscaron y eso no hay que cubrirlo. Eso es un ejemplo en el cual yo tuve que pelear e insistir. Y una vez sale la evidencia que es claro que sí, que como noticia tenemos una responsabilidad de cubrir estos casos y que la familia tenía razón, pues entonces a eso me refiero. Estos son los casos donde, y esto pasa todos los días, por cierto, hay muchos periodistas hoy día en muchos canales de televisión teniendo estas conversaciones de que estas noticias son importantes cubrirlas y que también es importante verlo desde otra perspectiva, de qué están sufriendo las comunidades. Pero lamentablemente a veces esas discusiones no llegan a donde deben llegar, sino que hay jefes que paran la noticia antes de que haya una oportunidad de cubrirlas. Esa era la incomodidad que yo sentía a menudo cuando se me prohibía o simplemente no se me permitía cubrir ciertas noticias que yo pensaba que eran importantes. Entonces estabas en esta situación de manejar un Uber en los días y ser reportera en la noche, un poco como... O sea, es una suerte de personaje femenino y una canción de Arjona, en el sentido pues de también escuchar, porque con los pasajeros, con los usuarios se tejen conversaciones, ¿no? Y luego desde ahí como también empezar a captar historias y luego por la noche trabajar en divulgarlas. Y entonces nos habías dicho en la conversación anterior, nos habías dicho que el vacío seguía siendo entonces cómo monetizarlo, o sea, cómo poderlo hacer un trabajo, que yo creo que es un insight muy potente de muchos canales y de muchos productores de contenido que logran audiencias enormes, pero no siempre logran monetizarlo. Y una fase que hay muy común en YouTube particularmente, que es cuando ya logran monetizarlo y convertirlo en un modelo de negocio, ya lo que tienen es una empresa de la que no saben cómo quitarse. Pero te has mantenido como en un lugar ahí que todavía no llega a esa cosa que da tedio, sino que uno siente en el contenido que todavía te produce mucha pasión ir detrás de esas historias y como que persigues la historia hasta sus últimas consecuencias. Estoy pensando particularmente en esta imagen del documental, ahorita hablamos de eso, pero de esta imagen del documental de Aquí vive gente, cuando encuentras que una de las playas que supuestamente es pública, que la ley dice que es pública, nadie dice que no es pública, pero en la práctica resulta muy difícil de acceder y te vas con el personaje caminando por esos riscos y vas allá. Hablemos, porque hay varias cosas, pero hablemos particularmente de cuándo encuentras que una historia es potente o se va haciendo potente en el camino, como en la playa, o es el olfato el que ya te dice que la historia puede, o pasa lo contrario, que te imaginas que es la historia más increíble y entras y de pronto no. O sea, ya que tomas la decisión de empezar a contar las historias que te importa contar, entonces, ¿cuáles son tus propios criterios editoriales para saber que la historia te interesa? Sí, pues ese es un caso muy interesante y particular porque en ese documental en específico de Aquí vive gente, que es parte del video musical de Bad Bunny, yo podría decir que todo nos resultó muy bien y que fue suerte, pero en realidad es suerte combinada con mucho trabajo. Y yo creo que esto es importante porque aquí hay muchos estudiantes, para que sepan que es una combinación de ambas cosas, porque a veces puedes hacer mucho trabajo y buscar los personajes perfectos y nada resulta y tienes que trabajar con lo que tienes disponible. Y otras veces simplemente pues tienes suerte. En este caso, sabíamos que queríamos tocar este tema del desplazamiento en Puerto Rico. Y parte de ese desplazamiento, estamos hablando de cómo se toman los recursos públicos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico para hacerlos disponibles solamente para unos pocos privilegiados. Dentro de ese tema, queríamos buscar ejemplos, ¿no? Sabíamos que esto está sucediendo, pero una cosa es ver ejemplos aquí y allá en las redes sociales, otra cosa es encontrar a las personas, conseguir que te hablen, que sean buenos personajes en cámara, que se sientan cómodos hablando en cámara y que encajen para la historia que estamos tratando de contar. Entonces, sabíamos que queríamos, yo sabía del caso de este edificio en específico donde estaban sacando a todas las familias porque iban a vender el edificio para entonces convertirlo en propósitos turísticos o para hacerlo disponible a familias que tuvieran mucho más dinero para que pudieran pagar rentas mucho más altas.
Ya yo conocía del caso de este edificio y de hecho estaba en contacto con una persona que vivía en ese edificio y yo estaba lista para entrevistar a esta persona. De momento me hizo un poco de ghosting, como decimos, dejó de contestarme los mensajes y yo me empiezo a poner nerviosa porque era el ejemplo que tenía la persona que iba a entrevistar. Entonces en este caso no estoy haciendo el reportaje sola, ¿verdad? Que yo a veces me permito, ok, si no consigo a la persona, me permito unas cuantas semanas más para luego hacer el reportaje. Aquí estaba trabajando con un equipo que tiene su propia dinámica, timeline, que quieren sacar el video en un tiempo en específico. El punto es que cuando la persona me deja de contestar, pues yo digo, wow, tengo que buscar a alguien más. Y tuve que regresar a mis tácticas de periodismo diario que hacía cuando era periodista de televisión y literalmente me fui frente al edificio y me senté en mi carro a mirar a la puerta, a ver a quién llegaba a ese apartamento para acercarme a cualquier persona que fuera a llegar al apartamento y preguntarle, oye, ¿te dieron la carta? ¿Te van a sacar de aquí? Precisamente cuando estoy ahí parada o sentada en mi carro, veo una señora que está entrando al edificio y le pregunto, oiga, ¿le están sacando de este edificio? Sí, ya nos dieron la carta, nos quieren sacar en tantos días. Vente, ¿quieres entrar? Y yo, sí. Entro con ella, me enseña su apartamento, es un súper personaje, la manera en que me explica toda la situación, me muestra la carta que le dieron los 30 días para que se vaya de ese apartamento. Entonces resulta que es muy buen personaje, pues perfecto, ya tengo el ejemplo de una persona que están sacando de estos apartamentos. Este documental no iba a incluir las playas inicialmente, pero cuando entramos en conversaciones de cómo se va a dar el documental y Benito dice que quiere ver más casos específicamente de las playas, pues yo recuerdo que yo había cubierto una protesta en el pueblo de Dorado, donde ya la gente se estaba quejando del hecho de que la playa no estaba disponible para el público. Y me acordaba que había entrevistado a una persona en específico que era empleada de estas mansiones en Dorado. O sea, aquí tienes una persona puertorriqueña que es empleada, que trabaja limpiando estas mansiones, pero que cuando no está trabajando no puede acceder a esa misma playa que sus jefes sí pueden ir de manera cómoda. Y yo recordaba esa entrevista, pero muy tonta yo en ese momento no le pedí su información de contacto, simplemente la entrevisté para un video corto y seguí. Pues entonces me meto en las redes sociales, Puerto Rico es muy pequeño, todo el mundo se conoce, así que me meto en las redes sociales y digo, por favor, ayúdenme a encontrar a esta señora que ya entrevisté para este video y estoy haciendo otros reportajes. Ese mismo día, la señora Rosa me manda mensaje, oye, ¿me estás buscando? Perfecto, ya había encontrado a la señora. Entonces es eso, es una combinación de, este es el trabajo que yo hago, me comunico con muchas personas. Para ese reportaje yo hice unas, qué sé yo, 30 llamadas entre todas las personas con las que platiqué para conseguir esos personajes. Al yo ser alguien que ya estaba cubriendo este tema, pues ya la gente me conocía. Cuando, tú eres la reportera que está haciendo estos videos, perfecto, te contacto con fulanita que te puede contar de este caso. Entonces así, es como un hilo, ¿no? Que te va llevando de una cosa a otra. Entonces esa es la combinación del trabajo que hay que hacer, todas las llamadas a aparecerse en persona, etcétera, y tener la gran suerte de que al final tanto Maricusa, la señora que sacaron del apartamento, como Rosa, la señora que no puede llegar a la playa, eran personajes excelentes que se sabían expresar muy bien y que nos daban una idea de cuál es la situación macro que está sucediendo en Puerto Rico. ¿Y alguna vez te ha pasado que renuncias a una historia por alguna razón? O sea, como que la dejas seguir su rumbo, porque diría uno que también es importante saber cuándo es sano o prudente parar. ¿Te ha pasado? Sí, definitivamente. A veces se me dificulta no solo cuando decido abandonar un proyecto, sino también cuando decido hasta aquí, ya lo trabajé lo mejor que pude y ya es tiempo de publicar. Porque antes yo tenía jefes que me decían, esto sale en tal fecha y tiene que salir. Ahora puedo estar trabajando un proyecto meses porque quiero perfeccionarlo un poquito más. Entonces también me tengo que dar esos límites que a veces puede ser difícil. Sí, yo tengo muchísimas listas de muchos temas que quiero cubrir. Temas que he empezado a buscar información, pero todavía como que no cuajan por completo, no se prueba esa hipótesis inicial que tenía sobre este tema y lo pongo en pausa. Pero en general te puedo decir que específicamente para mis videos largos, que son los que publico en YouTube, casi todos los que comienzo
Eso sí te puedo decir, digo, hay muchísimos que todavía quiero trabajar y no puedo hacerlo tan rápido como quisiera para hacer todos los que quiero. Pero eso sí te puedo decir que los trabajo y casi siempre llego a completarlos. Hablemos un poquito desde el oficio periodístico. Es una pregunta muy de podcast, perdón, pero ¿cómo es un día en la vida de Bianca? Pero quisiera sobre todo por el público que tenemos, el día a día. O sea, ahí hablaste de cómo hay unas listas, cuál es el flujo de trabajo, cómo se organiza, cuál es el proyecto prioritario o cuándo sales a campo a grabar, incluso cómo rotulas los archivos, si son carpetas o cosas, porque pues es una cosa que es muy común y se va a hacer más común, ¿no? Lo de generar contenido digital, y hay un punto en el que el flujo de información se convierte en una cosa grande. Háblanos un poquitico desde ese asunto técnico y administración como de los flujos de trabajo. Sí, es un balance de reconocer cuáles son las conversaciones que ya se están dando de ciertos temas y cuáles son los temas que yo quiero tocar, que quiero traer a la conversación, que tal vez no se le está prestando mucha atención, pero yo creo que es importante. Y ya luego de haberlo hecho muchas veces, reconozco mi capacidad de hacer que un tema llegue un poco más allá de ese círculo donde se está hablando. Y yo creo que ese es el trabajo que yo hago con los temas de Puerto Rico. Por mucho tiempo en Puerto Rico tocamos estos temas de manera muy local y los discutimos entre el pueblo puertorriqueño, pero yo sabía que podíamos sacar esos temas más allá, porque era importante que la conversación no se quedara solamente en Puerto Rico. Entonces, para mí es ese balance de qué cosas se están hablando y cómo puedo añadir a la conversación, porque la idea nunca es repetir lo que ya se está hablando y simplemente hacer un video por el hecho de hacer contenido meramente. Para mí es importante qué puedo añadir yo a esta conversación que no se está platicando, o qué temas son importantes que ahora mismo se están ignorando. Entonces, para mí es ese balance, y yo creo que lo toco diferente si son videos cortos para TikTok e Instagram versus los videos largos para YouTube. Los videos largos para YouTube yo tengo una oportunidad de profundizar, de investigar, de añadir contexto. Los videos cortos tengo que ser muy selectiva porque tengo un tiempo limitado, y ahí es donde me permito añadir más a las conversaciones que ya están ocurriendo, porque además son videos que puedo hacer un poquito más rápido. Esos videos más largos tienen que ser temas que me interesen muchísimo, porque muchas veces son temas que trabajo por meses, y nuevamente tienen que ser temas donde puedo ampliar y profundizar. Entonces, ¿cómo se ve mi día a día? Hoy día es diferente a cómo se veía en el 2020 cuando empecé esto del periodismo independiente, porque he tenido que aprender cómo yo trabajo y también establecer límites entre lo que es mi vida personal y el trabajo. Te puedo decir que al principio estaba todo mezclado. O sea, creaba contenido de mi vida personal y además y se mezclaba un poco todo, ¿no?, entre creadora de contenido y periodista, y sentía mucho esa presión de estar estar prendida y estar en mi oficio de periodista 24/7. Entonces yo empezaba mi día y me obligaba a levantarme a las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 5:30, 6, hasta que mi cuerpo no aguantara más. Y me pasaba todo el día así. Entonces quería meterle 10, 12 horas diarias a mi trabajo periodístico sin darme cuenta que no era productivo. Llegaba a un punto donde no estaba produciendo mi mejor trabajo. Hoy día, luego de pasar muchos momentos difíciles, tanto de salud mental como físicamente, ya mi cuerpo diciéndome no voy más, ahora sé limitar cuáles son mis horas más productivas donde puedo hacer mi trabajo enfocado, y donde decido hasta aquí llegó mi día de trabajo y ahora voy a hacer ejercicio, voy a compartir con mis amistades, con mi familia, a tener mi vida personal, porque sé que eso me permite ser mejor periodista cuando estoy trabajando. Así que en términos prácticos te puedo decir que mis mañanas es cuando hago mi trabajo más profundo. El trabajo más difícil lo hago en las mañanas. Estamos hablando de unas 3 horas de trabajo enfocado, y casi siempre es con miras a esos proyectos a largo plazo como mis videos de YouTube. Entonces dedico mis mañanas a eso. Ya en las tardes es cuando me permito tener reuniones o hacer contenido para las redes sociales, que es el contenido más inmediato. Muy bien. O sea que ya no eres del club de las 5 de la mañana. Eso también es famoso en Puerto Rico.
Bueno, ahora me he convertido en una persona mañanera. Ahora sí, me levanto tempranito, pero en vez de obligarme a ponerme rápido a trabajar, utilizo mis mañanas para hacer yoga, para hacerme un desayuno, para meditar. Antes yo sentía mucha culpa. Antes sí, si yo estaba en una mañana haciendo yoga, en mi mente yo lo que escuchaba era, wow, ¿cómo te atreves a estar haciendo yoga cuando deberías estar trabajando? Entonces tenía esa mentalidad constante de que tenía que estar todo el tiempo trabajando. Ahora ya he podido callar un poquito esa voz para permitirme ser un ser humano aparte de ser periodista. Pero mira que esa línea está bonita porque el imaginario apunta a que tendríamos que ser productivos y que las mañanas y que no sé qué, pero también hay un momento interesante de reconocer el propio biorritmo, ¿no? Pues como de saber morning person o night person o no sé, y aprovecharlo, ¿no? Pues como, sobre todo en la condición de ser independiente, porque cuando tienes un horario de oficina, es ese. Y si no eres morning person, pero el turno es de por la mañana, pues amigo, ve a ver cómo se arregla. Hablemos un poco de cómo fuiste encontrando tu modelo de negocio. O sea, ¿cómo fuiste encontrando las formas de que fuera sostenible económicamente eso que ya estaba probado, que emocionalmente te aportaba mucho, pero que aún faltaba ese otro componente? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? Mi modelo de negocio todavía lo estoy buscando. Sin embargo, he logrado hacerlo algo sostenible, por lo menos para mí. Y honestamente, la manera en que lo he hecho es con el apoyo directo de la gente. O sea, yo la primera vez que yo intenté hacer esto en el 2016, que te digo que conducía para Lyft y hacía otras cositas para conseguir dinero, yo no me atrevía a pedir ese apoyo directo de la gente. Ya esta segunda vez dije, si voy a hacer esto a largo plazo, pues necesito permitirme aceptar el apoyo que ya la gente me estaba ofreciendo. Ahí es cuando empiezo mi página de Patreon. Patreon es una plataforma que permite a la gente suscribirse a tu contenido. O sea que hay gente que escoge pagarme mensualmente, como pagarías una suscripción de Netflix o algún otro streaming platform. Entonces la gente decide cuánto quiere aportar mes a mes para ayudarme y apoyarme a que yo continúe haciendo este contenido. Yo amo a mis patrons y son la razón por la cual he podido estar haciendo este trabajo todos estos años. Porque Patreon lo que hace es que cubre mis gastos básicos. Ya de ahí surgen otros gastos, ¿no? Si voy a hacer algún reportaje internacional, pues estamos hablando de gastos de viaje, estamos hablando de gastos de comida, etcétera. Y si voy a contratar gente como hago ahora, antes yo lo hacía todo yo, pero ahora contrato un equipo para cada proyecto que voy a trabajar. Entonces estamos hablando de que tengo que pagar camarógrafo, tengo que pagar editor, tengo que pagar productora, etcétera. Entonces, dependiendo de los fondos que tenga disponible para cada proyecto, es que voy contratando para ese video en específico. Y estamos hablando de que, dependiendo del proyecto, a veces necesito un presupuesto de miles de dólares. Así que para eso me apoyo ya sea en grants, que son becas que dan diferentes organizaciones para periodismo, y de vez en cuando hago una que otra promoción. Quiero empezar a hacer más promociones, pero obviamente hay un tema delicado ahí de qué cosas estoy dispuesta a promocionar. Así que todavía no me he apoyado en eso completamente, pero es lo que hacen los influencers y los creadores de contenido, que promueven marcas o productos para conseguir dinero para ya luego hacer más de su contenido. Entonces estoy en eso, por eso digo que todavía no lo he descifrado completamente, porque la realidad es que ahora mismo voy de proyecto en proyecto. Hay veces que empiezo un proyecto y todavía no tengo el dinero. Así que voy a ir poquito a poco hasta que consiga el dinero para poderle pagar a todas las personas que colaboran conmigo para ya luego poder publicar el proyecto. Listo. Estamos ahí en unas preguntas un poco como técnicas y logísticas porque nos podemos poner muy tensos y entonces hay que variar. Pero vamos a ponernos un poquitico, más que densos, como abstracto o profundos, si se quiere. Hay un tema, y te lo mencionaba cuando estábamos como en las conversaciones previas de preparar este espacio, hay un tema muy importante en tu trabajo que es Puerto Rico. Y no solo el lugar, el espacio, Puerto Rico, sino que tu vida también ha estado como muy movida por una cosa que llamaríamos la otredad, que es como estar por fuera de algo. Entonces Puerto Rico
a su vez está como por fuera de algo. Es una unidad de algo, pero al mismo tiempo tiene ese otro gran espejo que es con el que está estableciendo relaciones de todo tipo, que es pues, Estados Unidos, ¿cierto? Pero entonces ahorita también nos mencionabas que estabas en algún momento de tu carrera como me voy en inglés o voy en español, ¿cierto? Pero también estabas trabajando en las noticias, que era lo que ya querías, pero al mismo tiempo había otras historias que te llamaban la atención. Eso pues, podría ser normal, esta cosa de tener como dualidades o tal, pero una de esas, y es muy clara, es Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar que en tu trabajo aparece como un lugar exótico, bonito, en dificultades, solidario, y está como en medio de constantes tensiones, ¿sí? Y tu trabajo se ha enfocado mucho en mostrarlas, en las contrariedades que hay en estar en el primer mundo del todo, pero eso tiene un precio. Está la identidad de Puerto Rico, está lo que nos han ayudado, nos han aportado en la música, en el reggaetón, en la salsa, pero al mismo tiempo eso se va yendo porque llegan otros flujos de información de otras partes y se va evaporando. Entonces, con esa mirada de la otredad, hablemos de Puerto Rico en tu trabajo. Es que ha sido como un tópico muy fuerte Puerto Rico y los puertorriqueños. ¿Cómo es tu lectura de ese territorio? Pues mira, yo empecé a hacer contenido de Puerto Rico porque extrañaba mi tierra. Yo quería regresar a Puerto Rico y de momento sentí como que estaba en estas comunidades lejos de mi casa. O sea, trabajé en California, ya luego trabajé en Florida y me encantaba lo que hacía, pero me sentí un poco extraña y creo que es un sentimiento común que nos pasa a la gente de la diáspora, ya sea diáspora puertorriqueña, colombiana, mexicana. Cuando te tienes que ir de tu país, a veces eliges irte. Yo elegí irme para ir a estudiar en la universidad, pero ya luego te encuentras como que estás un poco estancada fuera de tu país y estás tratando de ver cómo puedes regresar a tu tierra porque la empiezas a extrañar mucho, empiezas a extrañar a tu gente. Yo regresé porque yo creo que empecé a sentir esto después del huracán María. Yo sentía que estaban pasando estas cosas en Puerto Rico y estos temas que eran de importancia internacional. Sin embargo, yo estaba cubriendo algo que nada que ver en otro lugar muy lejano. Entonces empecé a sentir ese deseo de acercarme cada vez más a Puerto Rico, a mi casa. Cuando ocurre la pandemia, tengo la oportunidad de regresar y ahí decido quedarme. Y entonces me empecé a sentir cómoda estando de regreso en casa y empecé a sentir también la posibilidad de llevar contenido de Puerto Rico al mundo. Porque Puerto Rico, como tú bien mencionas, tiene todas estas complejidades. Es un lugar donde la gente tiene una identidad latinoamericana, pero es parte de los Estados Unidos. Tiene un pueblo que es ciudadano norteamericano, pero es una colonia de los Estados Unidos y sufre lo que es el colonialismo de los Estados Unidos. Entonces tiene todas estas complejidades donde se habla de primer mundo, de las influencias de los Estados Unidos, pero también toda esta pobreza y todo lo que significa la opresión del imperio. Y todo eso se vive de esa manera en Puerto Rico. Y esos temas se pueden ver replicados a través del mundo. Entonces, para mí, el reportar desde Puerto Rico, sobre Puerto Rico, ha sido también un ejercicio de reportar de temas internacionales. Porque es muy fácil ver las similitudes de lo que está pasando en Puerto Rico con lo que está pasando en Gaza ahora mismo. Las similitudes de lo que está pasando en Puerto Rico con la gentrificación, con lo que está pasando en Oaxaca, México, con lo que está pasando en la Ciudad de México, con lo que está pasando en partes de Colombia. Entonces, al yo ver de cerca estos temas, para mí fue importante no solamente reportarlos de manera local, sino ver esos lazos que nos unen con los demás países latinoamericanos y países del mundo. Entonces, cómo ver cómo esa solidaridad que conocemos muy bien en Puerto Rico se puede expandir más allá del pueblo puertorriqueño. Cómo esos temas de apoyo mutuo que se vieron tan fuertemente durante la pandemia, cuando las comunidades tuvieron que apoyarse mutuamente. Cada vez que hay una crisis en Puerto Rico, regresamos a esos
principios muy humanos, muy de comunidad, que todavía están muy latentes en Puerto Rico, pero que a veces olvidamos en el día a día del individualismo, del capitalismo, del consumerismo. Entonces, para mí, nuevamente, mirar de cerca a Puerto Rico ha sido extraer esas lecciones y ver las similitudes con otras partes del mundo para que podamos tener esas conversaciones y pláticas y además servir de enlace. Yo sabiendo que puedo tener acceso a una audiencia estadounidense e internacional, decir Puerto Rico no es solamente pobrecitos, mira lo que están sufriendo después del huracán María. Puerto Rico no es solamente, sí, me gusta la música de Bad Bunny. Puerto Rico no es solamente estas cosas que conocemos de momento que aparecen, sino que Puerto Rico tiene mucho más que se replica a través del mundo y donde podemos ir extendiendo esos lazos de solidaridad. Entonces ahí está el territorio, ¿no? Que además es una isla, entonces eso aumenta más como la condición de el afuera, pues como de la otredad. Bueno, pero están los personajes, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, que son centrales en tu forma de contar las historias. Casi, bueno, no sé, pero al menos en lo que he visto, las historias siempre están contadas a través de personajes, ¿no? Y entonces, claro, las fuentes son un recurso del periodismo, desde luego que sí, pero también se hace mucho periodismo sin voces, se hace mucho periodismo desde, bueno, actualmente mucho periodismo desde el escritorio y Google, sí o qué, pero también se hace mucho periodismo que tiene una sola voz y uno nota que en la forma como encaras las historias siempre hay personas y personajes, ¿no? Como contar desde ahí. ¿Hay alguna intencionalidad? ¿Es como una decisión? ¿Es casual? ¿Cuál es tu lectura sobre la participación o la aparición de personajes, de personas reales en las piezas periodísticas que produces? Para mí esa parte es bien importante porque hay muchos periodistas que crean contenido en las redes sociales y específicamente en YouTube y lo hacen muy bien y añaden contexto muy importante. Sin embargo, lo que yo quería que fuera diferente de mi contenido era poder escuchar esas voces. Que no fuera solamente mi voz ni yo explicándote algo que he entendido a través de mi búsqueda, sino que escuches directamente de la gente como Maricusa, que la sacaron de su apartamento en Puerto Rico, o Rosa, que no puede acceder a esa playa. Lo mismo cuando hice reportaje de El Salvador. Yo quiero que te escuches directamente de la gente que tanto fue víctima de las pandillas, como ahora nos dicen que están siendo víctimas del Estado. Entonces, para mí es importante no solamente explicarte esas cosas que están sucediendo, sino que puedas conectar con estos personajes. Esa parte de esa empatía para mí es bien importante, porque desde que yo empecé a hacer reportaje es lo más que me llena. El yo poder sentarme y tener una conversación con alguien en una comunidad de El Salvador, poder escuchar su historia, entenderla y tener el gran honor que me abran las puertas de su casa y que tengan la confianza de contarme algo tan personal, te puedo decir que es mi parte favorita de lo que hago. Entonces, tanto porque me lo disfruto y porque para mí es un honor y quiero hacerlo con mucho respeto, pero también porque creo que es importante para la audiencia, o sea, una audiencia que quizás mi papá en Puerto Rico no va a tener la oportunidad de viajar hasta El Salvador para tener una conversación con alguien que está sufriendo el régimen de excepción. Yo puedo hacer el trabajo de traerle esa conversación y esa entrevista para que pueda tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en un lugar como El Salvador. Entonces, ese reportaje de El Salvador es un ejemplo de uno de esos temas que no es puramente de Puerto Rico, pero es un tema que es de interés para el pueblo puertorriqueño. En Puerto Rico también hay mucha criminalidad y muchas veces se escucha esta retórica de que necesitamos a alguien como Bukele. Pues entonces, si yo puedo hacer el trabajo de explicarte qué es lo que significa tener un presidente como Nayib Bukele y poder hacer esa colaboración con periodistas de El Salvador, para mí es un gran honor y una gran responsabilidad. Bien, queremos saber mucho el abordaje, pues ahí nos contaste, el abordaje de las fuentes. Nos contaste pues tú, así pues a lo película de detectives, un edificio, un carro, esperando que saliera alguien a contar la historia. Pero está bonito que hablemos de cómo se abordan las fuentes.
Y, no sé, te quiero proponer algo. ¿La quieres responder normie o tipo TikTok de 5 tips para abordar tus fuentes? En el formato que quieras. ¿Y cuál es la pregunta que estoy contestando para saber? Abordar las fuentes, cómo abordar las fuentes que quieres para tu pieza periodística, para tu trabajo. O sea, ¿cuáles son mis consejos para abordar Sí, las fuentes? eso. Ok. Pues mira, cuando yo llegué a Puerto Rico, te lo voy a contestar más tipo respuesta, tipo ensayo. Cuando yo llegué a Puerto Rico, uno de mis miedos era que al pasar tanto tiempo fuera, no tenía esos contactos para poder llegar a esas fuentes necesarias para hacer mi periodismo ahí. Como te decía, la ventaja de Puerto Rico es que es tan pequeñito que una vez conoces a 5 personas, ya tienes acceso a 50, porque esas 5 conocen a otras que conocen a otras. Entonces, yo empecé abriéndome camino, literalmente teniendo conversaciones con personas. O sea, yo veía algún reportaje de algo, veía algo en las redes sociales y me la acercaba a las personas para tener esa conversación. Era algo un poco raro porque les hacía la llamada y les decía, soy periodista independiente, y la primera pregunta era, ¿para qué medio? Pues lo publico en las redes sociales. Entonces era como que, ok, pero ¿dónde? Entonces no sabían entender, era mucho más fácil decir, trabajo para tal medio en tal canal de televisión. Ya un poquito más adelante, pues tenía que decir, ¿sabe ese reportaje que salió en el video de Bad Bunny? Pues yo soy la reportera, ¿me puede dar una entrevista, por favor? Entonces ha sido así poco a poco, pero nuevamente Puerto Rico es suficientemente pequeño que hoy día pues hay gente que reconoce mi nombre y me tiene confianza por el periodismo que ya he hecho. Pero mis consejos para empezar de cero es literalmente empezar a tener esas conversaciones poquito a poco. En el momento en que yo me la acerqué a Maricusa, que yo estaba frente a su casa esperando que ella llegara, ella no sabía quién yo era, pero fue simplemente el ejercicio de acercarme como una persona X con un interés genuino y una curiosidad. Y yo lo que sentí en ella era un deseo de ser escuchada. O sea, ella me dio la confianza inmediatamente, pero más que nada, ella quería contar su historia. Ella quería que alguien supiera la injusticia de lo que ella sentía que le estaba sucediendo. Así que como periodistas muchas veces van a encontrar eso. Cuando hablan con comunidades, van a encontrar gente que tiene un deseo que se cuente su historia y que alguien les escuche. Entonces, desde ese punto de vista, hay veces que va a ser mucho más fácil que otras. Otras veces va a tomar ganarte la confianza de una persona para que te pueda abrir las puertas de su casa y abrirse y contarte por lo que está pasando. Pero yo diría que empieza con eso, con tener conversaciones donde muestres tu curiosidad genuina. Y ya una vez vayas estableciendo un nombre, haciendo un periodismo en el cual la gente confía, pues se convierte en mucho más fácil. Entonces, creas esas relaciones que tienes que mantener. Porque también para mí ha sido un ejercicio de las fuentes que yo tengo, hacerle llamadas periódicas, oye, ¿cómo está la cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún acontecimiento nuevo que me quieras contar para darle seguimiento a esta historia? Entonces es crear esas relaciones con la gente que ya luego te va a dar acceso a esas historias. ¿Es en serio? O sea, ¿sigues manteniendo conversación después de...? Sí, y también es porque le doy seguimiento a los mismos temas, ¿no? Entonces, si yo cubro un tema de una construcción en una playa en Puerto Rico, unos meses más tarde voy a querer saber qué es lo que está sucediendo. No solamente de parte del gobierno, donde voy a investigar qué permisos se han otorgado, sino también de parte de la comunidad. Porque una cosa es lo que está documentado, otra cosa es lo que la comunidad está viendo que está pasando ya en persona, ¿no? Entonces, es un ejercicio de eso. Sí es cierto que tengo muchos temas que a veces me separo de un tema para poder cubrir otro, pero ya luego regreso y tengo esas conversaciones periódicas para ver qué está pasando cuando le quiero dar seguimiento a un tema. O sea que un poco los tips para futuros periodistas o que ya estén en ejercicio. 1, conversar. 2, como apreciar qué es lo que las personas quieren contar genuinamente, o sea, en qué necesitan ser escuchadas. O sea que el periodista es también una persona que escucha, porque a menudo se entiende mucho el periodismo como el ejercicio de publicar cosas, que pues sí, pero también eso que se publica parte mucho de lo que se observa y de estar como en la escucha atenta. Y también como mantener un abordaje o hacer un abordaje respetuoso de la otra persona, ¿cierto? E invitarla
como una causa que, o sea, como un fenómeno que vive ella, pero que es colectivo y que es una de sus formas de ayudar es contar su historia. Sí, yo lo que digo es que para ser periodista hay que tener esa curiosidad genuina. O sea, este trabajo es un trabajo difícil y es fuerte, pero se lo van a disfrutar a la medida que ustedes sigan su curiosidad. Para mí, eso es lo que me ha mantenido haciendo este trabajo. Que yo, aunque no solo fuera a decir a nadie, yo tengo curiosidad por saber qué es lo que está viviendo esta persona que le están sacando de su apartamento en Santurce. Entonces empieza con esa curiosidad de que yo quiero saber y entender la situación. Ya el segundo paso es que quiero poder explicarlo para que otras personas conozcan lo que está sucediendo. Así que para ser periodista hay que tener esa curiosidad innata. Es inevitable hablar de A que vive gente y hablar del documental. Entonces, paréntesis, El Apagón, la canción de Bad Bunny, tiene un videoclip, Trin, pero hay una versión del videoclip que va con un documental y ese es el documental del que ahorita nos estaba hablando Bianca. Háganse el favor de verlo porque es una gran pieza audiovisual, porque es un gran ejemplo de lo que puede ser el periodismo de aquí en adelante, porque sigue siendo el viejo periodismo en la medida en que se pregunta cosas y busca confrontar fuentes, pero también es como un posible espejo del periodismo del futuro, pues, porque es periodismo en una plataforma artística y comercial, sin duda, porque también es un artista que tiene un músculo comercial muy fuerte. Pero es inevitable que querramos saber, porque el documental está disponible en YouTube, lo pueden ver cuando quieran, cómo se produjo ese acercamiento entre Bad Bunny y tu persona. Bueno, ya yo llevaba un tiempo haciendo periodismo independiente en las redes sociales y había publicado unos cuantos videos en YouTube, específicamente cubriendo este tema de la gentrificación y el desplazamiento en Puerto Rico. Esto sucedió el día después de que salió el álbum, ¿cómo es que se llama? ¿Quién sabe cuál es el álbum de Bad Bunny? Un verano sin ti. Ah, aquí hay unos fans. Luego de que sale Un verano sin ti, el próximo día me llega una llamada. Yo no reconozco el número, no contesto la llamada, pero me envían un mensaje diciendo que es un productor de Bad Bunny. Yo dije, ¿productor de Bad Bunny llamándome a mí? ¿Para qué? Entonces verifiqué que en efecto era un productor de Bad Bunny, hice mi labor periodística. Entonces una vez corroboré, llamé de vuelta a la persona y me dicen, Bianca, a Benito le encanta tu trabajo y como acaba de salir este disco, quisiera que el video musical de la canción del Apagón, ¿escuchaste ya el disco? Yo no lo había escuchado todavía. Me dice, pues escucha esta canción El Apagón porque él quiere que tú hagas un reportaje como parte de este video musical del Apagón. A mí me pareció rarísimo porque nunca había visto un reportaje que fuera parte de un video musical. Pues entonces le digo, bueno, sí, pero estamos de acuerdo que soy periodista, ¿no? Tendría que hacer un reportaje periodístico. Sí, exactamente. Lo que ya tú haces, eso es lo que queremos que hagas como parte de un video musical. Pues ahí quedó la conversación por el momento. Pasaron unos cuantos meses de conversaciones de qué exactamente era lo que íbamos a hacer. Esto era un reportaje que yo iba a hacer de todas maneras. O sea, ese contacto de ese edificio ya yo lo estaba trabajando porque quería hacer un video de todas maneras. Entonces, sigo trabajando mis reportajes sin estar segura de que se iba a materializar este video musical con el reportaje, pero eventualmente lo vamos trabajando y ya se convierte en algo mucho más real y empezamos la producción. Entonces empezamos a salir a la calle, a entrevistar a la gente con todo el equipo que yo no había tenido hasta el momento, porque antes era yo solita con mi cámara y yendo a entrevistar gente. Ahora tenía un equipo, salía a la calle con unas, 8 personas, entre el camarógrafo, el audio, la productora. Entonces era un flow de trabajo muy diferente y empezamos a salir a entrevistar gente, yo empecé a escribir el reportaje y así es que se da el reportaje. Entonces empezamos a hablar de la idea de cómo fusionar el video musical con el reportaje. Y ahí es donde sale la idea de salir del video musical, empezando a escuchar las voces de las personas que son parte del reportaje y ya convertirlo en un documental. Entonces fue un poco loco porque la gente cuando empieza a ver ese video musical no se está esperando esto. De momento empieza el documental y fue como un pequeño boom, por lo menos en Puerto Rico, y pues ya se fue expandiendo. Ok, bueno, y digamos, ¿cómo lees
o cómo recibiste esa intención de juntar un asunto comercial, musical, artístico con lo periodístico? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué oportunidades y qué temores viste en el hecho mismo de juntar esas cosas? Mi gran temor, y lo que le expresé al productor desde esa primera entrevista, es que no entendieran lo que yo hacía, que es periodismo, que no es solamente contenido, que no es un video de entretenimiento, que es periodismo, que se rige por principios periodísticos. Pero una vez empezamos el trabajo me di cuenta que sí, que estaban dejando que yo liderara lo que era el periodismo de esta pieza, y que sí, que iban a entender, aunque estaba trabajando con gente que quizás no había hecho periodismo en el pasado, pero me permitieron juntar un equipo de periodistas. Y ese fue el gran lujo que yo tuve para este reportaje, que yo pedí las cosas que necesitaba, desde personas que me ayudaran con la búsqueda, que me ayudaran con la investigación periodística, que me ayudaran a verificar los datos. Entonces tuvimos un equipo de periodistas para trabajar este proyecto, que para mí fue un lujo porque yo no tenía los recursos ni los fondos para poder contratar a tantas personas. Así que para mí fue un ejercicio de ver lo que es posible cuando tengo todos los recursos. La expresión perreodismo, según lo que entendí en el podcast o en algunos de los podcasts que lo mencionas, nace genuinamente de las personas del pueblo, pues o sea, es un término, digamos, que nace en la gente. No, definitivamente, o sea, esto no fue algo que me inventé yo. Esto fue algo que después de que se publicó el video, la gente empezó a tuitear. Esto es perreodismo. Entonces, pues yo lo vi y me reí, pero no fue algo intencional, ¿no? Y en ningún momento se me había ocurrido ese término. Pero yo creo que fue la gente reconociendo que tal vez un género de música y un contenido que se ve como entretenimiento y tal vez no tan serio ni importante, cómo se podía utilizar esa herramienta para llevar un mensaje muy importante. Entonces, aunque hay gente que tenga algo de desdén y que no vean bien lo que es el perreo ni el reggaetón, cómo entender que para mí, por lo menos como periodista, yo voy a utilizar la plataforma que esté disponible para mí, donde yo me pueda acercar a la gente. Y eso puede ser en TikTok, eso puede ser en un periódico, en un canal de televisión, o puede ser en un video de perreo. Bueno, y revisando como lo que has hecho, ¿cuáles formas nuevas de periodismo crees que van a ser importantes o ya lo están siendo? Porque, pues, vuelvo a decirlo, estamos en el 15º Encuentro Internacional de Periodismo, nos encontramos profes, investigadores y estudiantes alrededor del asunto del periodismo, y es importante como mirar nuevos horizontes. Digamos, yo terminé mi formación de pregrado en comunicación comenzando el año 2000, pues ahí estaba yo graduándome. Pues como imaginarme que se pudiera hacer periodismo dentro de un video de reggaetón, incluso de cualquier género musical, era inimaginable, ¿cierto? Pero se van abriendo como nuevas formas, y el mismo hecho de que se requiera una nueva palabra para nombrarlo es increíble. O sea, que digamos que si le decimos periodismo no es suficiente, pero que si decimos reggaetón no es suficiente, y que nos tengamos que inventar una palabra nueva para nombrarlo es un gran logro. Vale, entonces desde ahí quisiéramos preguntarte qué horizontes o plataformas o lenguajes nuevos van apareciendo como interesantes para renovar la misión del periodismo, que siempre será informar lo que ocurre y hacer preguntas sobre eso. Yo, desde que estaba en los canales de televisión, veía mucha resistencia en utilizar las redes sociales. Yo recuerdo, de hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo que teníamos un profesor que nos insistía que utilizáramos Twitter para comunicarnos con la audiencia y poder hacer periodismo desde una plataforma social como Twitter. Y recuerdo que habían periodistas que decían, yo estoy muy ocupado, estoy haciendo mi trabajo, entonces encima tengo que estar tuiteando todo el día, esto es una pérdida de mi tiempo. Y yo lo comprendo, porque como periodistas, especialmente en estas salas de redacción, donde tienes que hacer 1000 cosas, encima de eso te están pidiendo que tuitees todo el día, pues no les parecía bien a los periodistas. Pero creo que esa resistencia lo que mostraba también era una falta de entendimiento de que la audiencia va a seguir cambiando, y donde la audiencia consume su contenido va a seguir cambiando. Entonces, en algún momento era Twitter, después Facebook,
después Instagram, ahora TikTok, y el día de mañana va a ser otra cosa. Entonces yo creo que es menos importante la plataforma como tal y más importante simplemente tener en mente que el periodismo es efectivo en la medida en que nos acerquemos a donde está la gente, en la medida en que la gente lo consuma. Porque el periodismo, para que sea efectivo, la gente tiene que leerlo, tiene que verlo, tiene que consumirlo para que lo pueda utilizar en su vida diaria. Entonces, para mí, cuando yo empecé a hacer videos en TikTok, que la gente decía, ¿cómo que periodismo en TikTok? Si TikTok es un montón de chamaquitos, como decimos en Puerto Rico, bailando, haciendo bailecitos y coreografía. Pero yo veía una oportunidad de comunicarme a través de esa plataforma de temas que a mí me interesaban. Que sí, que no lo iba a hacer como lo hacía en televisión hace unos cuantos años. Yo sabía que tenía que cambiar mi lenguaje y mi tono y la manera en que me comunicaba, pero para mí era importante eso, encontrar a la gente donde ya estaba. Así que creo que ya se ha ido yendo un poco esa resistencia de utilizar estas plataformas y hoy día vemos mucho periodismo en TikTok. Ves a las cadenas más grandes, a los periódicos más grandes haciendo TikToks porque entienden la importancia de llegarle a una audiencia más joven y llegarle a una audiencia más amplia. TikTok para mí fue una herramienta importante porque me permitía esa viralidad cuando yo estaba empezando mi carrera independiente. Entonces yo hacer un video de un tema muy específico de Puerto Rico, pero hablarlo con un lenguaje más amplio y de momento llegarle a 1 millón de personas, para mí era muy importante en el proceso de abrirme camino como una periodista independiente. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que ya se reconoce que hay que existir en estas plataformas y se reconoce que hay que hablarle a la gente con el lenguaje que ya están comunicándose en las redes sociales, en vez de querer hablarle con un lenguaje académico, intelectual, donde la gente tiene que hacer el esfuerzo de entender qué es lo que se le está comunicando, hablarle de una manera más cotidiana y poder tener esas conversaciones activas. Para mí ha sido un gran honor poder crear esa audiencia en las redes sociales y comunicarme y contarle las historias de la manera que se los contaría a una amiga, a mi papá, a mi abuela, etcétera. Muchas gracias por venir, por conversar, por contarnos lo que está ocurriendo, por compartir con los colegas y las colegas. Agradecer que existan personas que están buscando, sobre todo ser sí mismas, pues como encontrar su tono y su estilo particular. Y qué bueno que existan las redes sociales en particular, pero en general como un mundo más conectado. Tiene esto de chévere que esos proyectos tan personales y tan basados como en los intereses, si se quiere, íntimos, pero de algo que nace muy desde adentro, qué bueno que puedan encontrar como audiencias y conectar con eso. Te agradecemos mucho que hayas venido a Colombia, a Bogotá, a disfrutar la feria, estuvimos muy densos. Pero creo que ahora vamos a tomar preguntas del público, ¿no? Vamos a tomar preguntas del público, claro que sí, vamos a tomar preguntas del público. Bueno, si hay preguntas para Bianca. Háblenme, pregúntenme lo que quieran. Hola Bianca. Hola. Yo ya te había conocido en un taller de CDR. Qué bueno que estás de vuelta. Bueno, como periodista independiente, que también estoy empezando en redes, hasta ahora hace literalmente 2 semanas, quería preguntarte cómo hace uno cuando no tiene los recursos ni el soporte de un medio conocido o ya establecido para conseguir historias, sobre todo en Colombia, que me gustaría narrar tantas historias de regiones apartadas de, el centro de Colombia. ¿Cómo hace uno para encontrar esas historias, sobre todo que conecten tanto a las comunidades? Y cuando uno no tiene como los medios para estar viajando y de verdad encontrar esas historias que aún no son contadas y que aún no se conocen, por lo menos aquí en el centro de Colombia. ¿Qué consejo me das para encontrar esas historias y para poder narrar esas historias, encontrar las fuentes, cuando uno no tiene ni el dinero, ni los recursos, ni como el apoyo de un medio ya establecido? Primero, felicidades por las 2 semanas que llevas en tu trabajo independiente. Te diría que hacer colaboraciones con otros periodistas, especialmente periodistas independientes
que lo que están buscando es amplificar su trabajo. Entonces, para mí me ha servido mucho eso. Por ejemplo, yo sí tengo conexiones y fuentes ya trabajadas en Puerto Rico, pero no en El Salvador. Entonces, que de hecho, si nos conocimos en Bogotá, tal vez nos conocimos en la conferencia donde nació esta colaboración. Porque en esta conferencia hice contacto con periodistas del periódico El Faro que ya están trabajando estos temas en El Salvador. Me les acerqué y les dije, esto es lo que yo les puedo ofrecer. Ustedes están haciendo un periodismo increíble, donde están revelando cosas muy importantes en El Salvador. Me parece importante que esto llegue a una audiencia más amplia. Yo lo que les puedo aportar es llevar su periodismo más allá de una manera audiovisual. Si ustedes hacen periodismo escrito, podemos hacer videos, porque estas historias pueden ser muy visuales, y llevar su periodismo, amplificarlo a una audiencia que va más allá de El Salvador. Esas colaboraciones son muy importantes porque estás entonces trabajando con gente que ya tiene fuentes trabajadas, que tiene sus contactos y un deseo de colaborar y amplificar su trabajo. Así que te diría que eso sería un recurso muy importante. Estas conferencias son muy buenas para eso, o simplemente haciéndoles el acercamiento en las redes sociales, enviándoles un email. Creo que de ahí pueden salir colaboraciones muy lindas. Hola, buenas. Bueno, mi pregunta era como, ahorita que hablaste de que tú seguías las historias, era como, tú como periodista independiente tienes muchas historias todo el tiempo. ¿Cómo haces para no sentir que le eres infiel a esas causas por tantas cosas que tienes encima? Dime otra vez, perdón. ¿Cómo haces para sentir que no le eres infiel a todas esas otras causas que estás apoyando, sabiendo que tienes un montón de otros trabajos encima? Sí, la pregunta es cómo no descuido. Ajá, sí, mejor. ¿Cómo Ok. no descuidas? Pues mira, a mí me encantaría poder darle seguimiento a alguna de estas historias hasta finalidad, ¿no? Porque muchas de estas, o sea, por ejemplo, el documental que es parte del video musical de Bad Bunny, han continuado sucediendo cosas, ¿no? Esa comunidad que cubrimos, que se llama Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico, se han seguido desarrollando cosas y lamentablemente pues yo he tenido que seguir con otros temas, porque sí quiero cubrir otras cosas, pero eventualmente quiero regresar a ese tema. Entonces yo tengo ese lujo que tal vez periodistas que dependen de la aprobación de un jefe no lo tengan. Yo sí puedo escoger cuándo quiero regresar a un tema. Todo el tiempo siento quizás el regret o el arrepentimiento de no poder darle tanto seguimiento a un reportaje como yo quisiera, porque si fuera por mí, nuevamente, estaría cubriéndolo por mucho más tiempo y no tengo los recursos para hacerlo. Tal vez el día de mañana, si puedo colaborar con más gente, podemos tener gente específica asignada a ciertas comunidades para poder seguir más de cerca los acontecimientos en esa comunidad. Pero es entender lo que puedo hacer en un debido momento con los recursos que tengo y enfocarme, si ahora mismo estoy cubriendo este tema, poder enfocarme y hacerlo bien para ya luego tal vez poder regresar a otro tema que he cubierto en el pasado. Hola Bianca, ¿cómo estás? Bajarle un poquito al micrófono. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Después del documental realizado, ¿qué impacto tuvo en Puerto Rico y de qué manera se mejoró la problemática, empeoró? ¿Qué sucedió después de la realización del documental? Empeoró, lamentablemente. Esa es la respuesta. La realidad es que la venta de las propiedades en esa comunidad continuó. La realidad es que todavía no hay acceso a esa playa en Puerto Rico. Entonces, esto creo que ha sido una lección importante para mí, porque yo cuando empecé a hacer este trabajo lo empecé a hacer con la mentalidad de que si había un tema que me importaba mucho, donde yo sentía que una persona como Rosa, que es la empleada de estas mansiones, debería tener acceso a esa playa, yo pensaba, listo, hago un video y se resuelve este problema. El periodismo lamentablemente no funciona así, ¿no? Nuestro trabajo es darle voz a estas problemáticas y a estas personas, un poco despegándonos del resultado, porque muchas veces no vamos a llegar a ver el resultado positivo que queremos para una comunidad que está sufriendo una opresión o una injusticia. Entonces, tengo que estar satisfecha con poder aportar desde lo que yo tengo y lo que yo puedo y darle seguimiento a estos temas, porque
les confieso que sí, que quiero regresar a darle seguimiento específicamente a los temas que cubrí en ese documental para ver qué ha pasado hasta el momento y hacer la denuncia una vez más y poderla hacer tantas veces sea necesario. Pero la respuesta a tu pregunta es que lamentablemente no ha mejorado. En muchos casos que presentamos en ese documental ha empeorado la situación. Creo que nos da tiempo para la última pregunta. No se oye. Aló, ya. Buenas tardes, muchas gracias, Bianca. Yo quisiera preguntarte, más allá de lo que ya nos has contado, de lo económico, de lo técnico, ¿qué sentidos crees que tiene hoy la independencia en este mundo de redes? ¿Qué sentidos tiene la independencia? ¿Qué sentidos tienen? Para mí la independencia que yo tengo en las redes sociales es fundamental porque ha resuelto algunos de esos problemas que comenté al principio. Esos problemas de no poder cubrir los temas que yo encontraba que eran importantes. La frustración de no poder cubrirlos como yo pensaba que debía, que es una manera más coloquial, una manera más común, poder comunicarme con la audiencia y llevarlos donde la audiencia ya está. Para mí esas dos cosas eran bien importantes y era lo que me frustraba en cada uno de los trabajos. Entonces, esta independencia que yo tengo en las redes sociales me permite escoger mis propios temas y además acercarme a la audiencia hablando su idioma. No solo eso, me permite también tener una conversación activa con mi audiencia. Yo entender qué temas le interesan, qué temas es recibir de hecho esa retroalimentación inmediata de que la gente me diga, wow, no conocía de este tema, quiero saber más de esto y yo poder servirle a mi audiencia y a mi comunidad y recibir esa información de manera directa a través de comentarios, de mensajes. Lo que sí te puedo decir también es que lamentablemente no es una independencia absoluta. Por más que a mí me encanta pensar que soy independiente en las redes sociales, dependo de un algoritmo y estos algoritmos son diseñados por empresas y corporaciones que tienen sus propios intereses. Entonces muchas veces siento esa misma frustración de que cuando la gente está en las redes sociales está ahí porque está consumiendo contenido que le interesa. ¿Quién crea ese contenido? ¿Periodistas o creadores de contenido como yo? Sin embargo, ¿a quién se les remunera por esa labor? No es a mí. Yo creo mucho contenido para TikTok e Instagram que no se me remunera. Tengo que hacer ese contenido para comunicarme con mi audiencia y por otro lado hacer labor adicional para entonces recibir el dinero que me permita continuar creando ese contenido. Así que hay una injusticia ahí, una desigualdad que se sigue creando, donde hay gente que se lucra del trabajo que hacemos como creadores de contenido. Así que no te puedo decir que soy completamente independiente porque dependo de todas estas decisiones de las cuales no participo. Mínimo, yo tenía discusiones con mis jefes cuando trabajaba para un canal. Hoy día, buena suerte comunicándote con YouTube cuando YouTube decide que no vas a monetizar un video y toma la decisión y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, no es todo color de rosa, pero sí puedo decir que estoy mucho más feliz por esa independencia que tengo ahora mismo trabajando en las redes sociales directamente. Listo. Bueno, agradecerle de nuevo mucho a Bianca y a ustedes por la escucha y por el ejercicio de conversar sobre el oficio. En todo caso, es importante hacerlo, el periodismo, pero también hablar sobre cómo lo hacemos y cómo lo entendemos, porque eso permite como un enriquecimiento entre todos. Bianca, de nuevo, muchas gracias por venir y contarnos todo lo que tienes por contarnos. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a Bianca y a Carlos por su valiosa contribución a este conversatorio. Confiamos en que sus reflexiones nos inspiren a adoptar nuevas perspectivas y enfoques hacia el reggaetón, un componente cultural de gran impacto. Más allá de su mera expresión artística, este género puede servir como vehículo para plantear importantes cuestionamientos y denuncias en el ámbito social y cultural. No olviden que a las 4:30 de la tarde tendremos nuestro segundo conversatorio con Eduardo Sacheri, María Teresa Aya y Margarita Rojas, quienes hablarán sobre los rezagos del colonialismo en América. Muchas gracias.